Bienvenidos de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hablar de Terminator, Dark Fate, Destino Oscuro. Aquí va a haber un poco versus. Sí, hacía ya... Pasa que, bueno, a la hora de argumentar siempre Juan Luis me va a Bueno, ganar el léxico. que aporte más datos no tiene tampoco que ver. Bueno, Terminator, podemos empezar a hablar de los orígenes. Terminator, Sí. La película de James Cameron, esa película de serie B, no nos recordemos, con un presupuesto pirrio de 8 millones de dólares, creo que era, grabando en algunas escenas porque se había quedado sin presupuesto, sin permiso en la calle, diciéndole a Schwarzenegger, tú ves y rompes el cristal, y Schwarzenegger llegaba y rompía el cristal y decía, espérate un momento, he roto el cristal y no sabía si era de auténtico, pero James Cameron manejando la cámara, grabando para que no llegara la policía, saliendo corriendo. Y le salió una puñetera obra de arte que a día de hoy sigue siendo fantástica y súper innovadora y Sí. más allá de los efectos especiales, no envejece. Bueno, y aunque a James Cameron no le gusta admitirlo, tenemos que decir que venía de rodar Piraña 2, los vampiros Sí, del sí. aire. O los vampiros del agua, Algo o de algo así. eso. De la Factoría Gorman, la secuela de la película de Joe Dante. Ya Salió, esto como para darle otra película. ¿No? ¿Sabes? salió muy escaldado, ni siquiera acabó la película, luego la determinó otro director. Pero bueno, sacó su dinerito para hacer este proyecto con la guionista Gaylan Hood y William Wisher Jr., que luego le ayudó en la secuela, que lo comentaremos también. Lo que tú dices, una serie B, una mezcla entre distopía oscura, así futurista, y cine de terror, porque es que es prácticamente un slasher. Sí, es que hay escenas totalmente de terror. Y con un Schwarzenegger que iba a ser protagonista y que cuando leyó el guión dijo, no, yo quiero ser Terminator. ¿no? Exactamente. Yo quiero ser el robot, muy bien pensado. Y ojo, y como curiosidad, uno de los que se tantearon para hacer de Terminator original antes de Schwarzenegger fue O.J. Simpson, que mucha gente recordará como un infame Exactamente, el caso de su asesinato en el que supuestamente, digo supuestamente porque la justicia lo exoneró, mató a su mujer y a su amante. Y a su amante. O sea, que hay ahí miga detrás de esa historia. Pero un peliculón, con Linda Hamilton, con Michael Bay, que luego fue a posteriori uno de los actores fechistas también de Cameron. Salía en Aliens. Exactamente. Pero que la hemos revisado, yo la he revisado hace poco y es que es una película que se mantiene impecable, más allá de que se notan los medios que tenía y que han pasado los años. Pero con un maravilloso stop motion. Sí, el de stop motion y los efectos de maquillaje, esa escena mítica en la que Terminator se saca el ojo los y demás. sí. Está muy bien hecho, con el muy bajo presupuesto, pero toda esa atmósfera oscura, opresiva. Qué bueno era Stan Winston. Sí, bueno, era maravilloso. El diseño del Terminator junto con el de Predator y alguno más de los que ideó. Maravilloso. Jurassic Park, lo echamos mucho de menos, Stan Winston. Se fue prematuramente. Por desgracia, sí. Pero vamos, que Terminator es un clásico, una película impecable en todos los aspectos, a pesar de lo humilde que era. Y reventó la taquilla y evidentemente, no como ahora pasa, que ahora una película revienta la taquilla y prácticamente al siguiente año ya tiene la secuela. 6 años después, en el 90, nos llegó la secuela, que por aquí... 91. Nos llegó la secuela, que en su momento fue la película más cara de la historia, sobrepasó los 100 millones de dólares de presupuesto. Y de las más taquilleras. Y prácticamente era un remake, prácticamente, por decirlo de alguna forma, una especie de remake en algunas partes de la primera entrega. Una Terminator 2 que sigue siendo a día de hoy una maravilla. Y yo, cuando la veo, a mí una de las cosas que me gustan de esas películas, que he hecho en falta, por ejemplo, en películas como esta, es que si en los 90 se hacía ese tipo de películas que sí, que tenía efectos visuales, pero efectos visuales integrados en la película con unas increíbles y tremendas escenas de acción 100% reales. Sí. Es que yo, por ejemplo, nunca me canso de ver ese momento en el que el doble de Schwarzenegger está en la camioneta, pasa de la camioneta al camión, empieza a disparar. Ese es el plano clave directamente empieza a disparar, se baja, es maravilloso. gira el camión cae. Eso es. Es que se me ponen los pelos de gallina. Es que se me ponen los pelos de gallina. Y aparte, no utilizando croma, utilizando proyecciones, porque cuando van en la camioneta y van huyendo, todo lo que se ve de fondo son proyecciones. Claro. Y que dan una textura maravillosa. Sí. De hecho, yo he visto hace poco vídeos que se vuelven a utilizar las proyecciones, ya las muy mejoradas, y quedan geniales, y te olvidas del croma. Claro, tienes que tener una planificación previa, pero es una soberbia. Bueno, y esa escena, o el helicóptero persiguiendo... El helicóptero, la explosión del centro de Cyberdyne System, toda la escena. La persecución en el canal... Exactamente. Es que eso, todo imagen real, y si Terminator 2
marcó un punto de inflexión dentro de la utilización de los efectos digitales por ordenador en el cine, es porque los dosificó, no abusó de ellos. Exactamente. Están prácticamente casi al 100% centrados en el Temil, de un Robert Patrick impresionante. Impresionante. Sí, porque y a día era de la hoy antítesis impacta de todavía. Schwarzenegger, era un Exactamente. tipo chiquitito en comparación con Schwarzenegger. Delgadito, muy Pero fibrado. una sensación de peligro, de constante peligro. Eso sí era una amenaza. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, es lo que tú comentas, es una secuela, pero es un remake prácticamente, o una revisión. Por lo menos en su primera parte. Exactamente. Y luego, claro, si la otra era un slasher y una distopía oscura, esta sigue siendo también una distopía bastante siniestra, pero es acción y ciencia ficción, pero de primer nivel. Con una Linda Hamilton de 10 también. El cambio radical que hay de su personaje en la primera película, que era la típica chica en apuro. De hecho, una Final Girl, por decirlo de alguna forma. Exactamente, hablando del láser. Y claro, luego el caso es que aquí, bueno, pues es una action woman. Sí, de hecho, ella sabiendo el futuro que le espera, se prepara a su hijo, a un Edward Furlong que luego caería en desgracia el pobre. Al poco tiempo, sí. Y genial. Y bueno, y vamos a pasar rápidamente por lo que sería la tercera entrega, que ojo, a mí las escenas de acción me parecieron maravillosas, Sí. con algún que otro chiste también muy gracioso, como díselo a la mano. Yo sé que a mucha gente eso le molestó, pero a mí me resultó... Es que ahí empezó la debacle del Terminator de Schwarzenegger. Pero en las escenas de acción, Jonathan Mostow es un Sí. muy buen director, al servicio de Hollywood. Películas como U571, Breakdown lo demuestran. Y a niveles técnicos yo no tengo nada que además, reprochar a la volvemos película. con escenas de acción reales, más allá de Exactamente. algunas que están digitalizadas, pero escenas de acción... Hablamos del año 2003. Exactamente. Todavía se moderaban un poco con el uso del CGI. Eso fue, creo que fue justo después de la vuelta de Schwarzenegger, después de su periplo Sí, político, ¿verdad? sí. Que volvió con el personaje. No fue mal en taquilla, no fue tampoco un exitazo, pero no fue mal en taquilla. Y luego hubo una parada y nos llegaron Salvation. La serie de Terminator Sarah Connor, Sí, con Lina también. Headey y demás, que duró 2 temporadas. Y es que Terminator, muchas veces las secuelas se distancian en el tiempo porque siempre ha habido muchos problemas con los derechos. Carol los tenía por un sitio, luego actualmente están tanto 20th Century Fox como Paramount, y a Skydance es la última que ha comprado los derechos para esta última entrega de la que hablaremos, y siempre ha habido lío. Pero bueno, la serie de Sarah Connor, aceptable. Sarah Connor Crónicas, Sí, ¿no? las crónicas de Sarah Sarah Connor. Porque Lina Headey hacía una buena Sarah Connor, aunque es muy lejos de Linda Hamilton. Y luego ya pasamos a Terminator Salvation, que fue el primer intento de reiniciar la saga. Que no es que fuera una mala película, a mí no me... A mí me dejó muy indiferente. No sé, no me desagradó, estaba bien hecha, la escena, volvemos a lo mismo, creo que la escena de acción no hace falta decir que... Sí. Bien. Dirigía a McGee, que lo conocemos por las películas de Los Ángeles de Charlie, Sí. La Babysitter. Yo creo que la idea era muy buena, era llevarnos a ese futuro en el que John Connor era el líder de la resistencia, había secundarios ahí interesantes, por ahí Sí. Dallas Howard, el fallecido Anton Yelchin, Sam Worthington, pero el problema es que no supieron llevar bien la idea. Sí, No, quizás. tiene ahí una mina de oro para extender el microcosmos, reiniciarlo, y no yo creo que supieron. no lo consigue. Y yo creo que si a día de hoy de lo que más se acuerda la gente de esa película es de la bronca que le echó Christian Bale Sí, al director de fotografía, Malo. malo. Y luego, bueno, vino Genesis, que para mí la peor. Un desastre, Que un desastre. partía con buena idea, pero... Pero era rizar el rizo. No, mal ejecutada. Luego una campaña de publicidad desastrosa, la que ya te decían exactamente el giro, que era lo Sí. más interesante, pues ya te lo En los trailers lo destripaba. Y Y- muchos errores de casting. Buah, el casting era horrible, totalmente horrible. Y había buenos actores, que estaban Jason Clarke por ahí, Ya, que era pero- buen actor. Pero es que no. Pero es que tú- no puedes poner a una actriz como Emilia Clarke, que puede hacer muy bien de Daenerys Targaryen, pero es que no va para Sarah Connor. No daba el perfil para nada. Y mira que me gustaba mucho la idea de volver a los 80, de reestructurar. La primera película. De hecho, creo que esa primera parte fue la que me gustó. Luego, una Sí. vez que se van a... Bueno, una vez que empieza a tener las visiones, que le dicen su propio yo lo que es lo que va a pasar, Sí. porque sí, además, porque sí, se inventa de que es que los viajes en el tiempo pueden provocar... Nada. Yo No. he dicho que no, y al final nada de nada. Que Y no. volvemos a dar vueltas sobre el mismo concepto. Volvemos a tener un Terminator villano, mezcla de T-1000 y T-800, que es algo que sucede en esta también. Y no, la verdad es que la cosa no fue. Alan Taylor como director, que es un director que en Juego de Tronos, pues bien, pero ya demostró en Thor Mundo Oscuro A aquí mí- que no a- tiene Ya personalidad. eso iba a decir. A mí yo cuando vi que era el que dirigía, yo sabía que no habían puesto a un artesano, habían puesto a un tío con oficio a hacer una película de encargo de Hollywood y que saliera lo que saliera. Exactamente. Y es el problema por no poner a un autor.
Por ejemplo, y ahora ya llegando Bueno, y quiero mencionar que el Terminator de Schwarzenegger a mí ya me daba vergüenza ajena en esa película. Ya era una cosa darle toques de humor como en la 2, pasándonos un poquito en la 3, pero en esta yo ya la verdad es que me echaba las manos a la cabeza. Sí. Y aquí llega, por lo menos, en Destino Oscuro, vuelve James Cameron, además vuelve porque parte del guion es suyo. Produce y exactamente, tiene a Tim Miller, un buen director. Demostró en Deadpool que lo hace bastante bien. De hecho, la dirección de la película en general está muy bien. La escena a nivel técnico, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero ahí ya, a partir de ahí ya no coincidimos. A mí me gustó la idea. Es verdad. Vamos con spoilers, por cierto. Es verdad que la película es exactamente igual que Terminator 2. Es que no cuenta nada. Es que el problema que tiene esta película, que yo creo que por eso no ha gustado o no está triunfando, se está pegando el batacazo. Además, se está pegando un batacazo gordo, como le ha pasado, por desgracia, a Doctor Sueño. Es que te está contando exactamente otra vez lo mismo. Es verdad que es verdad que lo que me encanta de esta película es que los protagonistas son ellas. 100%. Sí. 100%. Y con un personaje de Sarah Connor increíble. Sí, bueno, Linda Hamilton es lo mejor. Linda Hamilton está lo mejor. Pero luego tiene una estructura de la película que es igual. Es decir, vamos a hacer de nuevo la misma película. Sí. Entonces, claro, a mí me gusta porque, bueno, al final estás viendo otra vez lo mismo, pero dices, joder, ya que te estás arriesgando, arrígate todavía del todo bien. Y sí es verdad que hay un giro de guión, y ya si quieres vamos poco a poco, pero hay un giro de guión que es el del Terminator, que es del personaje de Schwarzenegger. Vergüenza, horrible. Que no tiene sentido ninguno, honestamente, porque es una máquina. Es decir, una máquina que sí, que hay una especie de inteligencia artificial, pero al final es lo más simple de la inteligencia artificial. Y crea como una conciencia... Ahora vamos a eso porque es que no se sostiene, desde mi punto de vista no se sostiene. A mí eso sí fue algo que y claro, hay que obviarlo, lo que pasa es que claro, hay que obviar algo muy importante de la trama. Es decir, yo creo que hasta ahí la película me estaba gustando, más allá de que, bueno, de que el personaje de... Claro, es muy interesante porque aquí lo que hace es que se crea un nuevo futuro, que ahí también me parece muy interesante, es decir, Sarah Connor evita el juicio final, pero el juicio final como tal no se evita la forma de que haya un juicio final. Sarah Connor y John Connor ya no son relevantes para el futuro, ya es la nueva protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje protagonista. El personaje de Natalia Reyes. Exactamente, no me acuerdo cómo se llama su personaje. No recuerdo yo. Es la nueva líder de la resistencia, está muy bien. Dani, sí. Es verdad, porque está muy bien, porque no dicen que ella vaya a ser la madre, y a mí me encanta. Sí, eso es ella la que se... por eso me gusta mucho cómo están tratados los personajes femeninos, y a lo mejor a mí también me gustó mucho esta película por cómo están tratados los personajes. Hombre, eso sí. Es verdad que el personaje era Mackenzie, ¿no? Mackenzie Davis. Es un poco absurdo porque tienes que salvar a ella, llega Sarah Connor, te ayuda y te escapas. Es decir, era un poco absurdo también en ese sentido. Bueno, hasta cierto punto se puede entender porque no sabe quién es ella. Pero bueno, Mackenzie Davis a mí a nivel físico me funciona. Y está bien que se debilite y que no sea invencible para tener que defender el personaje de Dani. Pero bueno, yo, empezando al principio, a mí el prólogo, que tú y otra gente me había comentado que estaba bastante bien, a mí ya me destrozó la película. A mí me gustó. Sí, bueno, a nivel técnico... Ese giro argumental... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es que para mí es un prólogo muy corto que destroza todo lo que ha sucedido en Terminator 2, todo ese esfuerzo de los personajes por conseguir salvar a John. Y si va a suceder eso... te lo compro, venga, aparece otro T-800 y mata a John Connor. ¿Qué menos que mostrar el esfuerzo en una persecución? Que Sarah Connor se dé cuenta en el último momento, huyan en un coche y los alcance, pero esa manera de matarlo tan expeditiva... pero ahí está lo jodiendo de ese pequeño inicio, porque es como todo el esfuerzo para que de repente llegue alguien y te... Es que creo que es tan cruel como puede ser la vida misma. En esa simpleza creo que radica la potencia. Es decir, es algo que no te esperas. Estás disfrutando unas vacaciones y de repente te llega la tragedia. Creo que es como una metáfora de la vida. Cuando menos te lo esperas... Cuando menos te lo esperas es cuando te llega el golpe y no hay nada que hacer. A mí me gustó por eso precisamente, porque no montó una gran secuencia, se fue a lo sencillo. Y luego, ya digo, tú me dices que te cantaba, pero a mí me pareció increíble lo bien hecho que estaba. Seguramente en televisión cambiará y se notará más, pero a mí me encantó. Es que a mí a nivel narrativo me parece que lo que hace eso, desvirtuar Terminator 2, ya que lo van a hacer, elabóralo un poquito más. Pero es que ahí ya empezó con mal pie y para mí esa escena es la excusa para meter el personaje de Linda Hamilton. Que defiendo que Sarah Connor y Linda Hamilton son lo mejor de la película, pero si ese personaje tú quitas ese prólogo y lo obvias y solo pones al personaje de Dani huyendo con el personaje de Grace, que es el de Mackenzie Davis,
no hacía falta Sarah Connor ahí no para hacía nada. falta Sarah Connor. Para nada. De la misma manera, el personaje del Terminator de Schwarzenegger también está metido con calzador. Lo ponen al principio, mata a John, luego coincidimos con él por lo que hablamos de las coordenadas, que eso hasta cierto punto se mantiene, pero luego llegamos a la casa y vemos cómo se ha insertado socialmente con esa familia, y eso ya era un despropósito. Eso sí es verdad, que ya digo, a mí eso me costó. No hay por dónde cogerlo. Ahora sí, este personaje de Terminator es mucho mejor que el anterior. Sí, más contenido, tiene sus golpes de humor, que unas veces funcionan y otros no, pero la verdad es que está mejor dosificado que en el anterior. Y luego con un clima bastante interesante también. Sí, hombre, la pelea final la verdad es que funcionaba bastante bien. Si ya digo, a nivel técnico, incluso la primera persecución, que recuerda mucho a la del camión de Terminator 2, la verdad es que está bastante bien, se dosifica el CGI solo al personaje del Red 9, me parece que se llamaba, este nuevo Terminator, que vuelve a ser una mezcla del T-800 y del T-1000, visualmente queda bien, es decir, toda la parte del metal líquido, que ahora es negro y demás, queda bien. Luego hay otras escenas en las que para mí el CGI cantaba muchísimo, en las factorías, en la fábrica, las escenas en las que saltaba, se veía aquello como un muñeco digital horrible, y una película con ese presupuesto no se puede permitir esas cosas. Pero bueno, la verdad es que Tim Miller a nivel técnico yo creo que ha cumplido muy bien. Luego ha tenido sus problemas con James Cameron, con el montaje y demás, que yo creo que eso también puede haber influido en que la película no funcione como deba. Pero bueno. Bueno, pero luego también nos quedamos que interpretativamente está bien. Schwarzenegger vuelve a hacer un buen Terminator. Ya digo, un buen clima final, buena escena de acción. El enésimo remake de Terminator, ya digo, no cuenta nada nuevo. A mí me encanta el protagonismo que tienen ellas, sobre todo Sarah Connor. Y no solo eso, sino ya tenemos la diversidad de género, dándole más protagonismo a ellas, y racial. Y aparte, la salvadora es mexicana. Eso creo que el día de hoy, tal como están las cosas en Estados Unidos, dice mucho de la idea de James Cameron de... Es que es interesante porque aparte de eso, muchos personajes latinos con los personajes no estereotipados, y yo estaba viendo la película y no pude evitar hacer la equivalencia de Last Blood, la última de Stallone, o Stallone, volvemos a lo del nombre de nuestro amigo, y Terminator, porque si en Last Blood lo que se estaba dando exactamente, se estaba dando una imagen de México muy negativa de los mexicanos, aquí es todo lo contrario, se le está dando el protagonismo, parecen como una nueva edad de action woman y de personajes latinos, y la verdad es que eso es una de las cosas que a mí me gustó de la película. No la hace ni mejor ni peor, pero a mí es algo que me parece que bien que esté ahí. Bueno, no va a pasar a la historia, el malo tampoco, el actor que interpreta el nuevo Terminator tampoco. Se esfuerza físicamente, pero a nivel, no sé, la amenaza no es como el T-1000 de Terminator 2 o el primer T-800 de la película original. Pero es que el caso es que tienes capacidad para hacer algo nuevo, tienes a James Cameron detrás, y aunque cambian ese futuro, pues volvemos a tener una inteligencia artificial que se revela contra los humanos, que monta un ejército de Terminator, luego tenemos una persona que manda dentro de los rebeldes y de la resistencia, y es volver sobre los mismos pasos, pudiendo haber hecho algo diferente. Y yo creo que la diferencia y la mejor calificación que ha tenido esta película en cuanto a crítica ha sido porque creo que veníamos de nada tan horrible. Genesis también, por otro lado, que la gente aquí ha visto oro en comparación, las cosas como son. Ya digo, a mí me entretuvo, no va a pasar... Entretenida, pero... No va a pasar a la historia, evidentemente, no creo que hagan una nueva trilogía, creo que de nuevo, como pasó con Genesis, aquí se acaba el nuevo Terminator, no sé si volverán a hacer otro Terminator. No sé si Schwarzenegger... Yo espero que no. Yo creo que Schwarzenegger no volverá a retomar el personaje de Terminator, creo. Yo creo que además ya le dan un final. Bueno, pero espérate, una cosa es que Schwarzenegger no vuelva al personaje y otra que no lo digitalicen, porque ahí tenemos esa noticia de que James Dean va a protagonizar una película porque lo van a digitalizar, me parece una aberración. Qué horror. Pero bueno, eso ya otro día hablaremos de ese tema. Qué horror con eso. La verdad es que sí. Y bueno, pues ya está, ya digo, yo la recomiendo que la gente la vea, siempre lo digo lo mismo. Está entretenida. Se pasa un buen rato viéndola. No estoy diciendo que sea una obra de arte, tampoco estoy diciendo, pero a mí me entretuvo. Ya digo, creo que por lo menos, más que por cómo trata a los personajes femeninos, creo que merece la pena. Sí, la verdad es que sí. Más que por eso. Y bueno, hasta aquí llega la sesión discontinua de hoy. Esta también es un poco extensa sesión discontinua sobre Son Terminator. Muchas películas de Terminator. Un día haremos una especial sobre Terminator 2 y Terminator 1. Eso. Recordamos, canal de YouTube, canal de Instagram. Le damos las gracias a Oscar, que está ahora mismo ahí al fondo. Gracias, Oscar, por dejarnos el espacio. Estar en Kafka. Aquí en Kafka Libros, que se pueden encontrar joyas. Y nos despedimos hasta la siguiente sesión discontinua.